Es que es una locura la expansión. Me gustaría que a nivel geográfico explicases hasta dónde llegaron, porque algo que Pues empieza mira, en Roma acaba en casi todo el mundo. en el 117 después de Cristo, de nuestra era, que es la era de máxima expansión, cuando muere Trajano, llega Roma, por supuesto, península ibérica, Escocia prácticamente, Inglaterra por ahí, norte de África, gran extensión del norte de África, todo Egipto, Madre mía. hasta casi Irak, el Mar Negro por ahí, el Rin un poquito más arriba por ahí, es todo lo que es Europa y gran parte del norte de África y gran parte de Oriente Medio era romano. Es un imperio tremendo de extensión que se desmadra. No puede ser un imperio tan grande, no se puede gobernar. Aunque las fuentes nos cuentan, no sé si habéis jugado a Rome Total War. No. Rome Total War, la mecánica del juego es que tienes un muñeco que tiene un ejército y lo vas moviendo por el mapa conquistando. Pues los romanos hacen lo mismo en las fuentes. El cónsul tal, pues Julio César se mueve tal. Y es la misma dinámica. Y es así como funciona, según las fuentes, la expansión romana. Italia, después vamos a Grecia, después vamos al norte de África, tenemos la Segunda Guerra Púnica, tenemos luego Hispania, se va poco a poco expandiendo a parchecitos. Ya ves. Yo creo que para entender la historia de Roma hay que entender esa expansión, ¿no? Esa política de emperador que se encarga de expandirse. ¿Cuál es el primer personaje histórico importante que decide que Roma no es suficiente, que necesita expandirse, ir a más? ¿Y por qué esa motivación? Claro, lo que sucede es que Roma al principio se expande por accidente, porque Roma no quiere, y las propias fuentes romanas hablan de que es un marrón organizar los territorios fuera de Roma. Vale. Pero sí que ven que organizar provincias, organizar territorios conquistados en los cuales explotar los recursos, que es básicamente una provincia es eso, es enviar un magistrado, explotar los recursos de la provincia para tener dinero Roma para que vaya fluyendo recursos. Entonces se dan cuenta de que eso, oye, eso genera beneficios y las grandes familias empiezan a pegarse. Estamos hablando de que esto empieza en la Segunda Guerra Púnica. Vale. Más o menos, para poner una fecha así, año 202, cuando acaba la batalla de Zama, 202 a.C., ahí empieza de verdad lo que se conoce actualmente como el imperialismo romano, que es un término moderno, no me gusta explicarlo. Se pegan 500 años prácticamente sin expandirse. Sí, por Italia. Sí, en toda la época de la monarquía, claro, como las fuentes nos cuentan el relato mitológico un poco, lo que cuentan es que cada rey va fundando una cosa, uno hace la religión, otro hace la cloaca, otro hace la ciudad, y es cuando empieza la república, cuando empieza de verdad, pero poco a poco, porque hay casi 300 años de conflictos sociales, que tampoco se habla mucho de Roma se pega entre ellos, no sé cómo sobrevivió, porque entre patricios, plebeyos ricos y plebeyos pobres, plebeyos ricos que quieren acceder al pastel del poder, patricios que no quieren soltar ese poder que tienen de sangre, la nobleza de sangre, se pegan entre ellos. Es una historia que tiene muchas capas, o sea que para abordarla podemos decir, venga, vamos a hablar de esto, pero todo lo demás lo obviamos. 200 episodios de podcast, o sea, imagínate esas historias que contar. Exacto, y a veces hay programas que son igual 6 o 7 programas de un año solo. Ya ves. Porque, claro, pasan muchas cosas en diferentes escenarios. Ahora, por ejemplo, en un programa de Roma Eterna actual, hay igual, tenemos Hispania. Los hispanos están a hostias contra los romanos. Eso es siglo II antes de Cristo, es una constante, porque somos así de rebeldes. Tenemos en Grecia, tenemos ahora mismo a Antíoco, el rey Seleucida, y tenemos también a Filipo V de Macedonia por ahí metiendo. Hay que hablar de todo ello. Tenemos en el norte de África Cartago, que ha perdido la Segunda Guerra Púnica, pero que quiere volver ahí. Entonces tenemos un montón de escenarios que poco a poco hay que intentar equilibrar, hay que intentar explicar, porque si no es un follón. Claro. Por ejemplo, ¿cómo convencieron a los españoles? ¿Fue a hostias o hubo algún momento de hacerlo de una manera más tranquila? Sí que es verdad que Iberia, la península ibérica, es una cosa curiosa, porque la península ibérica primero van los cartagineses. Tenemos que retroceder a la Primera Guerra Púnica. Primera Guerra Púnica, Roma gana a Cartago y como en cualquier guerra, como actualmente, hay una serie de sanciones económicas que tiene que pagar la potencia que ha perdido. Entonces, para pagar, Cartago dice, vale, no puedo guerrear contra tal, he perdido posesiones, por lo que hago es, me expando comercialmente por la península ibérica. Entonces empieza a expandirse por el sur de la península ibérica, toda la cordillera mediterránea por ahí, hasta casi lo que es Cartagena actualmente, que era Cart Hadast, fundó ahí la capital de Cartago en la península ibérica. Y lo que pasó fue que cuando en el 218 a.C. Aníbal Barca dice, yo me he cansado de todo esto, voy a reventar el pecho a los romanos, sube desde Cart Hadast, pasa a los Pirineos, pasa a los Alpes, derrota 4 veces a los romanos en Tesino, Trevia, Trasimeno y Cannas. Y ahí los romanos lo que hacen es intentar cortar los suministros, intentar ir a Hispania. Neo y Publio Cornelio Escipión, el padre del africano, van a la península ibérica, desembarcan en Ampurias, actual Ampurias, para intentar cortar los suministros. Entonces ahí se empieza a forjar una relación comercial violenta, un poco así, porque los pueblos de la zona mediterránea son más proclives, porque tienen mucho más contacto con los griegos, de Focea, por ejemplo, en Empurias, son amigos de Roma, ya les conocen, pero en la parte del interior ya
eso es otro cantar, ahí es un poco más violento todo. Sí que es verdad también que cuando Roma derrota a Cartago y se va de la península ibérica, los hispanos dicen, vale, se ha ido Cartago, vosotros habéis venido para luchar contra Cartago, os vais a ir, ¿no? Y Roma dice, no, esta zona me gusta mucho, hace muy buen sol, el vino es de excelente, hay un buen aceite de oliva, yo me quedo. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas, porque los pueblos ibéricos dicen, no sois libertadores, sois realmente, venís a sustituir a los que nos han intentado conquistar, venís a conquistarnos a sobreescribir nuestra cultura. Vamos, aprovechando que hemos sacado el tema de lo que es ahora España, vamos a ver el contexto del que venía antes de la conquista. ¿Qué sucede? Esto lo hemos contado, cómo se lían a hostias, digamos, pero ¿qué pasa después? Es decir, ¿qué dejan de legado en España? O sea, es decir, ¿cómo estaba antes de que vinieran y cómo la dejaron después de que se fueran? Claro, ahí entramos en terreno peliagudo porque entran muchos conceptos que son complejos en juego. Vale. Porque podemos caer en la trampa de pensar que antes de Roma era eso, un erial de gente con taparrabos, y después de Roma era la civilización con acueductos tal. Ahí había pueblos con su cultura, su civilización, y Roma lo que hizo fue imponer su cultura. Impuso su cultura, hubo una mezcla de pueblos, la gente que sí que quería, pues sí, la gente que no, pues costó un poco más. Ten en cuenta que hasta el año casi 27, creo, 29 a.C., no se pacifica la península ibérica. La tenemos desde el 218, que Aníbal cruza los Pirineos y los Alpes y van los romanos, hasta el siglo I a.C., tenemos ahí casi 200 años de guerras en Hispania para intentar pacificar, que es un eufemismo para derrotar a todos. Entonces lo que tenemos es una serie de pueblos que no estaban unidos entre sí, que sí que había diferentes alianzas entre ellos, demás. No había una única cultura. Había diferentes pueblos, algunos de origen celta, los griegos se llamaban celtíberos, eran diferentes pueblos, y después de Roma lo que hizo fue hacer una uniformidad, intentar hacer una uniformidad que todos fueran romanos. Pero siempre, aquí en Hispania, siempre hubo esa mezcla. Porque los musulmanes vinieron antes o después de los romanos. Los musulmanes, la invasión, para mí ya es historia moderna, pero creo que es el 711 Después. después de Cristo. Ah, o sea, que va primero los romanos. Sí. Entonces, para que visualicemos una ciudad romana de aquel entonces, que luego supongo que lo implementarían aquí en España, ¿qué ingredientes tiene una ciudad romana para considerar la ciudad? Ajá. ¿Y cuál era como su marca, su sello, ¿no? Como lo que dices, vale, esto no puede faltar en un pueblo romano. Sí que es verdad, si existe la posibilidad, el acueducto es uno de los grandes símbolos. Por ejemplo, lo que vemos en Segovia, ¿no? Segovia, El acueducto de Segovia, eso sí está tal cual. Si existe la posibilidad, porque sí que es verdad que también hay violencia entre los investigadores, porque hay quien dice que el tema de cisternas romanas no existe, hay otra gente que dice que sí. No me voy a meter en ese jardín, pero sí que es verdad que no siempre se podía construir un acueducto o no había recursos. Pero sí que es verdad que el tema del acueducto era algo muy visual para llevar el agua, porque sí que desde tiempos muy, muy remotos Roma ha intentado, para que todo funcionara mejor, hacer pues calzadas, vías. Sí que la comunicación también puede ser una parte importante, la comunicación, las vías. Has dicho las calzadas, ¿eh? Las o sea, calzadas como que romanas. mejoraron el terreno por el que iban los caballos, o cómo hacían. Los romanos, para intentar que sus tropas, porque no hay que pensar tampoco que lo hacían por la gente, Vale. se hacía para la efectividad militar. La vía Apia, que es la primera vía que se crea en Roma hacia el sur, es una vía que se usa para poder mover tropas más rápido. Entonces, eso sí que es otro distintivo. Si ponemos un mapa de las vías romanas y de las carreteras actuales, La P2. por ejemplo, más o menos muchas coinciden. La mayoría coinciden en el sistema romano, porque eran los expertos en eso. Entonces, sí que también otro punto distintivo, el urbanismo, el cuadrado, que sea todo muy con calles, muy rectas, muy cuadradas, eso es muy romano también. Fíjate. Sí. Y que tenga, por ejemplo, una iglesia. Bueno, el templo. Siempre había culto de fe en las ciudades. Un templo de Júpiter, luego en tiempo imperial, templo del emperador, el culto imperial, que por ejemplo, para un ejemplo así práctico, Tarraco. La actual Tarragona, la iglesia que hay en el centro de Tarragona, eso era el templo de Júpiter, el templo de Divino Augusto después también, el templo imperial. Se va reconstruyendo encima, se va sobreescribiendo el culto, pero era muy importante. El tema religioso, que igual sale también en este programa, Sí, también. era muy importante para los romanos. Yo lo que alucino es con la estructura que tenían que tener, porque ese tipo de expansión en una empresa requiere de un mega CEO, Sí. los country manager. Es como que eso lo hiciesen hace no sé cuántos miles de años. Es tremendo. Es tremendo. Es decir, Sí. pero ¿cómo se organizaban para que, oye, tú te vas para España a conquistarla y tienes que montar todo esto? ¿Cómo lo vivían tan fuerte y cómo se organizaban? Pues sí que es verdad que había colaboración público-privada. Es una expresión que está muy de moda hoy en día. Existían los publicani. Los publicani eran como corporaciones, que eran empresas de aquella época, salvando las distancias, que lo que hacían era gestionar los impuestos, gestionar todo eso. Entonces lo que hacía era el censor, que es quien se encargaba de
el tema de los contratos públicos, ponía a la venta, hacía un concurso que se llama actualmente para ver qué compañía de publicanos, por ejemplo, Hispania, la Hispania aquí interior, la de más aquí, la de Tarragona y todo esto, se llevaba el contrato y esa compañía se dedicaba a recaudar impuestos en esa zona. Se apoyaba en ese tipo de corporaciones. O sea, Porque si no, es había imposible. impuestos. Había impuestos, sí. Porque sin los impuestos no hay carreteras, no hay irrigación, no hay lo que decía en la vida de Brian, no hay seguridad. Los romanos eran muy de hay que pagar impuestos. Los creadores de la hacienda son Sí. los romanos. Y cuando recaudan esos impuestos, ¿cómo organizan las cuentas? Es decir, son muy buenos que los números, por lo que veo, ¿no? Es decir, la educación, el sistema educativo romano, Era privado. era mejor que otros países, Completamente otras privado. zonas. Era todo eso, el sistema educativo sí que caía mucho en función de la familia en la que cayeras. Porque tenías tu preceptor griego, tu profesor que te enseñara, eso ya era en función de la capacidad de las familias. Hay cosas que actualmente oficios muy bien considerados eran cosa de esclavos, médicos, Ostras. profesores. Claro, Roma lo que hacía era, pues hemos conquistado Grecia y hay filósofos, gente que piensa de la hostia, entonces los traemos y vas a educar a mis niños. Vas a enseñar a mis hijos a pensar, todo esto. Sí, Claro. era un mundo completamente diferente a lo que nos podemos imaginar nosotros, pero al fin y al cabo, a la vez muy cercano. Porque tiene cositas que, por ejemplo, nuestro lenguaje jurídico está plagado de cosas romanas. Nuestro lenguaje político, los ediles del ayuntamiento, los candidatos, la curia, el senado, por ejemplo, tener un senado es muy romano.